Bien, buenos días. Acá en Santiago, en Concepción. Buenas tardes, allá en Madrid y en Berlín. Les damos la bienvenida al conversatorio Navegantes y Narradoras, la epopeya de Magallanes y Elcano, narrada por dos historiadoras y novelistas. Este conversatorio es organizado por la Dirección de Humanidades y Cultura y por la Escuela de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Agradecemos la presencia de estudiantes del Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales, tanto en la sede de Santiago como de la sede de Concepción de nuestra universidad, que ven ahí en pantalla. También agradecemos la presencia de las secretarias de Estudios de Literatura y de Bachillerato, Magdalena Palacios, aquí presente, y Pilar Calderón, allá en Concepción, así como la profesora Cindy Sagredo, otros profesores y amigos que se han conectado. Pero sobre todo nuestro agradecimiento principal va para nuestras invitadas de lujo el día de hoy, que nos acompañan desde Alemania y desde España. Patricia, muchas gracias, Mauricio, Cerda a vosotros. Muy Perdona, bien. Mauricio. Muchas gracias, ya sabes que encantada siempre de colaborar con vosotros, que además fuisteis tu universidad de las primerísimas en apoyar las actividades de la Cátedra Internacional CEU Elcano, así que feliz de compartir este rato con vosotros. Muchas gracias, María. Y Patricia, te volví a silenciar el micrófono, si lo puedes conectar, por favor. Sí. Ahí sí. Bueno, un saludo para ustedes también desde Berlín. Encantada de participar por segunda vez en un conversatorio sobre esta hazaña a partir de mi novela. Feliz. Muy bien, pues, muchas gracias. Bien, ahí vamos a decir algo sobre nuestras invitadas del día de hoy. Patricia Cerda nació en Concepción, en Chile, aunque reside en Alemania desde 1986. Ella es doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín y ha sido docente de Historia Latinoamericana en la misma universidad y de Comunicación Intercultural en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. En el ámbito literario, Patricia ha escrito varias novelas históricas de gran éxito mundial, como Mestiza, Rugendas, Ercilla, Lucila, Las Infames, Violeta y Nicanor. Y por cierto, la novela Bajo la Cruz del Sur, la travesía de Hernando de Magallanes, ahí la está mostrando, hacia tierras incógnitas, de la que conversaremos el día de hoy. También la tenemos acá presente. Patricia también ha publicado otros varios relatos de corte autobiográfico. Por su parte, nuestra segunda invitada, María Saavedra, nació en Badajoz, España. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense y actualmente dirige los grados de Historia e Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. María también es directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, cátedra que nació dedicada al tema de la Primera Vuelta al Mundo y que hoy se ha ampliado a toda la historia y cultura naval. Cátedra a la cual adhirió nuestra universidad, acá en este campus Los Leones, en el año 2020. María es autora de varios libros y artículos académicos sobre la historia de América y en 2021 publicó su primera novela histórica, El Capitán de la Victoria,
Relatos desde la mar de Juan Sebastián Elcano, sobre la que también tenemos acá, ¿verdad? Sobre la cual María nos va a contar algo a continuación. Bueno, como ven, hemos reunido aquí a dos grandes mujeres, doctoras en historia, profesoras universitarias, y ambas en algún momento han transitado hacia otro género literario y hacia otro tipo de público. Ambas abordaron desde la novela el tema de la primera circunnavegación de globo, finalizada en 1522 y narrada 2 años más tarde por el sobreviviente de dicha hazaña, Antonio Pigafetta, en 1524, hace justo 500 años, fecha que estamos conmemorando en nuestra universidad. Con una diferencia, mientras Patricia enfoca su libro más en la figura del portugués Hernando de Magallanes, quien lideró la primera parte de esta expedición con 5 naves y 239 tripulantes en su inicio, mientras que María, en cambio, se centra más en el segundo gran protagonista, el marinero vasco Juan Sebastián Elcano, quien asumió el mando del regreso hasta España, donde llegó con una sola nave y 18 miembros de la tripulación. Bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Si alguien quiere hacer también una pregunta a distancia, puede hacerlo no a través del chat, sino a través de ese globo que dice arriba PIR, preguntas y respuestas. Vamos a preguntar justamente a ambas, comenzando por Patricia, por este cambio de género literario, desde lo científico histórico hacia lo novelesco literario. ¿Cómo se produce, Patricia, este paso de escribir artículos académicos sobre historia a novelas para el gran público? ¿Qué lo motivó en tu caso? ¿Cuáles fueron las dificultades y cuál es la principal diferencia entre ambos géneros en el proceso de composición y de escritura? Patricia, por favor. Bueno, esa es una pregunta que me han hecho bastantes veces y me ha obligado a reflexionar sobre eso. Yo diría que fue un paso bastante espontáneo. En algún momento de mi vida me hice escritora, digámoslo así. Y yo sentí que como historiadora yo podría escribir sobre temas de la historia chilena y latinoamericana de los cuales se sabe poco. Por eso mi primera novela fue una novela sobre el siglo XVII, ambientada en el siglo XVII, Mestiza, que es un long seller con muchísimas ediciones y que está también en España. Y entonces fue así como, digámoslo así, como un desafío, sin saber si iba a resultar, y es evidente que resultó. Y entonces yo ya no abandoné más la novela histórica, porque hay que decir también que cuando yo publiqué esa primera novela, en Chile el género histórico era muy poco cultivado. Recién había salido un libro de Parvex, el veterano de Tres Guerras, que fue como que abrió el boom de la novela histórica, que no se ha acabado. Esto llegó para quedarse, eso es una muy buena noticia. Y entonces después yo diría que después del éxito que tuve con Mestiza, yo seguí publicando una novela histórica casi por año, que en general ya llevo 8, y en algún momento yo recibí una invitación tanto del Instituto Goethe de Santiago, por medio de su director, como por la Universidad de Magallanes, para una residencia artística en Punta Arenas, pensando en que se iban a cumplir los 500 años del descubrimiento. Esto pasó en 1519, era una invitación muy generosa con todos los gastos pagados, y el departamento que me pasaban era con vista al Estrecho de Magallanes, en abril del 2019. A ver si se me ocurría escribir algo, imagínense, eso fue una invitación que no pude rechazar. Yo estaba en otro proyecto, pero hice una pausa y me fui en abril a Chile, y bueno, ahí salió la novela. La idea era que yo escribiera algo sobre el descubrimiento del Estrecho de Magallanes.
Y comencé a escribir y a leer también lo que se había escrito sobre eso, a leer la crónica de Pigafetta, por ejemplo. Y decidí que no iba a escribir solamente sobre el descubrimiento del estrecho, sino que iba a narrar toda la circunnavegación. Y la iba a narrar como una escritora chilena y desde una perspectiva latinoamericana. Tomando muy en cuenta la relación también de los navegantes europeos con los pueblos originarios, tanto en América como en las Filipinas, las Molucas, etc. Y así fue que nació la novela. Patricia, el proceso mismo de escritura, entre escribir una novela, ¿cómo se hace escribir una novela? ¿Es parecido, es distinto a escribir un paper histórico? Es muy distinto, por supuesto, y eso es lo que también a mí me apasiona. En una novela hay muchísima interpretación también. Incluso como es posible dar lugar a la elucubración, digámoslo así, y a descubrir nuevas perspectivas que quizás la historia no había abordado. Por eso se me hizo muy interesante. Hay descubrimientos en mi novela, que yo ya lo he hablado con historiadores, que no aparecen en la historiografía y que solamente es posible porque como le doy lugar a las emociones, por ejemplo el descubrimiento, y de eso estoy segura, de que Magallanes se quedó tanto tiempo en las Filipinas, que en esa época le llamó San Lázaro, ¿verdad? Porque él pensaba en algún momento volver ahí, esa por ejemplo. O lo que pasó con la crónica de Pigafetta, por qué desapareció, todas esas cosas están en la novela y a un escritor o escritora le es permitido hacer esas interpretaciones. Los historiadores, si no tienen un documento que respalde lo que están diciendo, por mucho que lo intuyan, no lo pueden, a lo mejor lo pueden mencionar, pero aquí en una novela yo sí lo puedo profundizar incluso esa hipótesis. Perfecto, Patricia. Y María, ¿cómo fue tu proceso de cambiar de la academia estricta, científica, a aventurarte en esto de escribir una novela, otro género literario? Sí, yo nada que ver con Patricia, que es una experta, y soy absolutamente novata en el género narrativo, aunque sea una ficción histórica, ¿no? Y todo ha sido un poco cúmulo de casualidades. Yo pues sí, cuando empezamos la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, me centré mucho en ese tema, aunque yo me dedico a temas más amplios de la historia de América, pero bueno, había trabajado tema de descubrimientos y entonces sabía que me iba a centrar durante 3 años en el tema de la primera vuelta al mundo, de las repercusiones que tuvo a nivel global, etc. Y, y además coincide con que yo desde muy, muy joven siempre tenía el sueño de escribir novela histórica. Soy consumidora absoluta de novela histórica y de biografía. Sé que hay historiadores que no les gusta porque les parece que hay que ser 100% fiel a la historia. A mí me parece que es una manera muy interesante de acercar al gran público a mundos anteriores que no van a descubrir porque no se van a acercar a través de un artículo científico o de un libro muy especializado. Y volviendo al año 19, a 2019, cuando yo empecé a trabajar sobre Elcano, sobre la vuelta al mundo, pero muy centrada en Juan Sebastián Elcano, en su figura, pues a la hora de ir buscando documentación pensé, voy a escribir una biografía de Elcano, ya que voy a estar 3 años centrada en la vida de este gran navegante. Pero cuando llevaba más o menos un año recopilando documentación, salió una biografía, se publicó una biografía extraordinaria de Juan Sebastián Elcano, escrita por un ingeniero español, pero que ha trabajado mucho, Tomás Mazón. Y claro, yo ya no iba a aportar nada nuevo. O sea, ese libro en ese momento era como el definitivo sobre Juan Sebastián Elcano. Y es entonces cuando pensé, pues voy a cumplir mi sueño, me voy a dedicar a hacer una novela histórica basándome en toda esa documentación que ya he ido recabando, pero adaptándola al gran público. De hecho, en absoluto yo pensé que fuera un libro juvenil y me consta que donde están teniendo más fortuna
es en un público juvenil, que son los que a veces les cuesta más acercarse directamente a la investigación histórica, con lo cual, pues fue una aventura, fue una apuesta por parte de mi editorial también, que no sabíamos cómo iba a salir, y ahí está. Entonces la he disfrutado muchísimo y ha sido todo un proceso de aprendizaje. Y la escritura misma, María, es muy engorrosa. ¿Cómo se hace para escribir una novela? Si alguien quiere escribir una novela y nunca ha escrito una novela, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se hace eso? Pues es un proceso muy bonito. Y Patricia ya ha contado un poco, como para mí era lo primero, es un proceso muy bonito porque eres muy libre. O sea, vamos, que suscribo todo lo que ha dicho Patricia desde el punto de vista académico. Si publicas algo de tema histórico, tiene que tener un nivel científico y tiene que estar absolutamente ratificado por fuentes. La novela es mucho más, te da mucha más libertad, ¿no? Primero porque yo desde el primer momento, y además lo voy repitiendo en varios momentos del libro, mm, hay muchas realidades que son ficcionadas. También creía que era muy necesario establecer desde el principio como las bases, esa relación entre autor y lector, señalando estos son los personajes que son reales, de los que conocemos algo, y estos son los personajes que son ficticios, ¿no? Que nos sirven para establecer un contexto. Es verdad que como yo nunca había escrito novela, ni histórica ni no histórica, sí que intenté prepararme, pues leyendo cosas, me refiero a leyendo libros, ¿no? Sobre la escritura creativa, asistiendo a cursos sobre novela histórica y en esos cursos aprendí, pues por ejemplo, ¿no? Algo que en historia, en un artículo científico ni te lo planteas, ¿no? Y es que una novela tiene que tener un poco, jugar con los elementos que juega un audiovisual. Es decir, quien lo está leyendo tiene que oler, sentir, escuchar, vibrar. Entonces ahí metes una serie de elementos que, claro, yo hasta entonces no los había manejado, ¿no? Las descripciones. Sí, es verdad que estamos en una época en la que ya tenemos mucho registro pictórico, entonces a la hora de describir las ropas, tanto de los que van subidos están embarcados, como de las personas en tierra, de describir los palacios, pues tenemos, ya digo, mucho contenido, o sea, muchas referencias reales de cómo se vestía, de las telas que se usaban en ese momento, ¿no? Y la otra parte muy bonita de la documentación para mí fue, claro, la vida del Cano se desarrolla fundamentalmente en un pueblo del norte de España, Guetaria, el océano, o sea, el Pacífico y el Atlántico, y el Índico, que posiblemente fue la peor etapa de su viaje, es decir, a bordo del barco, y luego en Sevilla, donde se embarca y a donde vuelve, y en Valladolid. Entonces, para mí fue muy importante visitar esos sitios, pero ya con la idea de tengo que ver cómo son ahora y tengo que ver cómo eran entonces, ¿no? A veces también me ayudaba de mapas históricos, pues grabados por ejemplo, en la ciudad de Sevilla del siglo XVII hay unos muy buenos, y posiblemente era la misma Sevilla en la que se movió el Cano un siglo antes, ¿no? Entonces claro, al ser una novela de mares, ¿no? De navegación, pues o sea, desde Guetaria, ver el mar es que es un mar muy diferente del que se pueda ver desde Río de Janeiro o en el propio Estrecho o en las Islas Marianas, en Guam. Entonces, por circunstancias de la conmemoración de la Vuelta al Mundo, yo pude estar en muchos de esos lugares donde había hecho escala el primer viaje, el de Magallanes y Elcano. Y entonces es un acercamiento muy real a todo aquello, que es lo que en la novela intento transmitir. Es decir, que el lector vea como el mar de Guernica, no, perdón, de Guetaria es negro, oscuro, revuelto, no tiene nada que ver con el mar de las Marianas, ¿no? El mar de la isla de Guam. Entonces, ese mezclar sentimientos, o sea, hacer digamos, que el lector ponga en marcha todos sus sentidos para imbuirse de la historia, creo que es muy bonito, y eso yo lo aprendí a base de leer y de escuchar a expertos, ¿no? Yo nunca me había planteado escribir así. María, y tú usas un recurso literario ficticio, semificticio, de una supuesta carta que está escribiendo Juan Sebastián Elcano a una hija ilegítima de la que no Ujú. sabemos mucho, y a partir del escrito real, de la fuente de su testamento, tú desarrollas
esta carta que le escribe contándole su historia? ¿Por qué usas ese género epistolario como formato? Pues porque podría haber sido cualquier otro, ¿eh? Pero por una parte, el punto de partida, que es el testamento de Juan Sebastián Elcano, que lo escribió en la mar en su segundo viaje, cuando estaba a punto de morirse, porque de hecho murió, ¿no? Posiblemente por una intoxicación, que murieron varios de los oficiales que iban en su barco. El testamento para mí es un documento fascinante, porque al final es, digamos, es que el que está a punto de morir, como era el caso, ¿no? Necesita digamos, rendir cuentas y morir en paz. Entonces se va a la cabeza a todos esos aspectos de su vida que tiene que cerrar, que tiene que dejar bien resueltos, ¿no? Y en ese testamento menciona, y es el único documento que tenemos del Cano que lo mencione, menciona que deja todos sus bienes, deja, bueno, como testaferra a su madre, Catalina del Puerto. Elcano, por ser vasco, procede de una sociedad que es muy matriarcal, como es la sociedad vasca en el norte de España, y, y luego además deja, y solo lo menciona así, a una hija que tuvo con una vecina de Valladolid llamada María Vidorreta. De esa hija, Elcano no dice ni la edad, ni el nombre de la niña. No. Entonces, a partir de ahí, yo he construido una figura, que es la de María Vidorreta, y su hija, esa hija que no tenemos nombre, yo le he dado un nombre ficticio, pero la conexión, claro, son dos personas que no se conocieron o que se conocieron cuando la niña estaba recién nacida. La conexión entre el Cano, que ha salido a navegar y ha dejado a una niña de la que no sabe ni cómo se llama en Valladolid, pues la conexión entre los dos tendría que ser ese género epistolar, es decir, el Cano deja un relato de lo que ha sido su vida para que su hija, en caso de que no se puedan llegar a ver, lo tenga por escrito, ¿no? Y luego hay otro personaje que es muy interesante, que sí es histórico, que es Urdaneta, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, que embarcó con Elcano en su segundo viaje, era un paje y es uno de los firmantes del testamento de Juan Sebastián Elcano. Entonces, que es un personaje a trabajar mucho, ¿no? El de Urdaneta. Y Urdaneta es el que, de alguna manera, recibe el encargo de llevar tanto el testamento como el relato que ha hecho Juan Sebastián Elcano de su vida a su hija que Elcano supone en Valladolid. Entonces, la realidad es que Urdaneta tardó 10 años en regresar a España, ¿no? Por eso mi novela, de alguna manera, se comienza en ese momento cuando la niña ya es mayor, y vamos, es mayor, tiene 17 años, y recibe todo el legajo que le trae Urdaneta. Entonces de repente escucha la voz de su padre a través de esas páginas. Me parecía que era como muy simbólico y la manera de conectar los dos personajes, que de hecho no llegaron a coincidir, salvo el nacimiento de la niña. Muy bien, María. En cambio, Patricia, que ya tiene tantas novelas a su haber, ha usado distintas técnicas literarias. En este caso, Bajo la Cruz del Sur, tú escribes más bien como un narrador omnisciente, pero también incorporas otras voces interesantes, una de las cuales, la que más nos llama la atención a nosotros, es la de Antonio Pigafetta, que tú lo pones casi como un coprotagonista del viaje. Eh, Cuéntanos un poco, como colega de este escritor eh, aficionado, porque era su sueño, ¿verdad? Pigafetta, escribir una crónica de un viaje como la de Marco Polo, y que pone todo su empeño en este relato que finalmente nadie se lo quiere publicar y más o menos que lo tiene que publicar solo ahí de manera manuscrita. Eh, Se ve que tú te inspiras mucho en la crónica de Antonio Pigafetta, este italiano que se embarcó casi como de contrabando ahí en un último momento del viaje y que sobrevive, uno de los 18 sobrevivientes, y narra esta historia. ¿Cuál es tu relación, Patricia, con Pigafetta, con el escrito como escritor y como persona, que tú lo pones aquí como uno de los protagonistas del viaje? Sí, efectivamente, esta novela tiene dos protagonistas. Uno es Magallanes, ¿verdad? Y el otro es Pigafetta, pero en algún momento Magallanes muere y entonces solamente Pigafetta el que está en el centro del relato. Bueno,
Pigafetta, la crónica de Pigafetta fue uno de los libros que yo leí y que tomé como fuente para escribir esta novela. Otra fuente, la quiero mencionar aquí, es José Toribio Medina, es su historia del descubrimiento del Océano Pacífico, que es una fuente primordial. Lo bueno de Medina es que llega a grandes profundidades como historiador. Es un gran intérprete de la historia también. No solamente un copiador de documentos, que lo era, ¿verdad? Y rescató muchísimos documentos para la historia de Chile en España. Y entonces yo lo saqué, aquí yo tengo la biblioteca del Instituto Iberoamericano a mi disposición, que es una biblioteca completísima aquí en Berlín. Y ahí encontré esas fuentes, y ahí yo me di cuenta que el personaje de Pigafetta era muy novelesco, digámoslo así. Él mismo quería vivir esas aventuras, ¿no? Y todo lo que sabemos sobre ese viaje lo sabemos por él. De hecho, si él no hubiera ido en ese viaje, quizás ni siquiera tendríamos idea de todo lo que pasó, y la perspectiva sería muy diferente. Porque aquí hay una intriga. Antes de seguir, aquí hay una intriga, y es que en el momento en que se da el motín de San Julián, cuando un grupo de navegantes, entre los que estaba Sebastián Elcano, quería regresar de todas maneras, y querían incluso tomar preso, y en una de esas también quitarle la vida a Magallanes. Él estuvo en peligro de muerte en ese momento. Y después de eso sabemos que Magallanes retoma el control de la situación y le perdona la vida a Elcano. Elcano eso podría no haber pasado, ¿verdad? Y en ese momento yo me doy cuenta que Pigafetta toma partido por Magallanes. En ese momento ahí hay dos bandos, y Pigafetta toma partido por Magallanes y empieza a escribir muy bien sobre él. Entonces, a mí me parece que esa amistad, esa alianza que hay ahí es muy importante para la novela, tiene mucho potencial dramático o algo así. Por eso mismo será muy dramático para él cuando se muera este amigo al quien él admiraba tanto. Y así como admiraba a Magallanes, despreciaba a Elcano. De hecho, los demuestra el hecho de que en su crónica no lo nombra en ningún momento. Yo veo ahí también una relación, porque sabemos que hay una deserción después cuando San Antonio, cuando descubren el estrecho, hay una deserción, y los que regresan entonces a Sevilla son los del bando contra Magallanes. Y cuando vuelven los 18 hombres, son también Elcano, el bando contra Magallanes. El único aliado que le queda a Magallanes es Pigafetta. Y entonces ahí está él con su crónica, y él se va a entregar esa crónica al rey, ¿verdad? Le entrega esa crónica, y él dice en su crónica: y me fui de ahí lo más pronto posible, porque él se veía en peligro, porque él traía una versión que no era la oficial. Y esa crónica desapareció. Ahí está la intriga. Entonces eso es muy novelesco. Y es lo que yo quise contar. Tengo que decir que eso yo no lo sabía antes. Eso fue lo que yo fui descubriendo en la escritura de esta novela, porque yo pienso que eso es lo interesante en la novela histórica. No creo en los novelistas que saben todo de antemano. Ni en la novela histórica, ni en la novela, digámoslo así, en general, sin apellidos. Yo creo que lo apasionante es ir descubriendo lo que la historia en el fondo muchas veces no descubre y no puede contar, por su imposibilidad de lucubrar y de también de interpretar las emociones. Las emociones en la historia no si bien cumplen una cierta función, pero no, es absolutamente secundaria, y en cambio la novela, en la literatura, de lo que se trata es de las emociones. Bueno, eso. No sé si respondo a tu pregunta, Mauricio. Muy bien, Patricia. Y ya introduce la siguiente pregunta. El protagonista, Hernando de Magallanes, Fernando de Magalhães, este portugués, tú ya hablaste algo de las polémicas, de sus problemas con los otros tripulantes españoles,
era una expedición española al mando de este portugués que tampoco era muy sociable. Eh, ¿Cómo es tu acercamiento y cuál es tu visión ahora de la persona de Hernando de Magallanes? ¿Quién fue Hernando de Magallanes? ¿Cómo lo visualizas tú en su personalidad, en su figura, tanto como líder de esta expedición, visionario, pero hombre con dificultades, salvo con Pigafetta y algún otro que se hace más amigo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de la persona de Hernando de Magallanes, por favor. Ujú. Sí, mira, yo primero tengo que decir que cuando llegué a Punta Arenas no sabía nada de Hernando de Magallanes, no sabía muy poco de la expedición, y una de mis primeras fuentes para saber más de él fue la biografía que escribió Stefan Zweig sobre él, y que me pareció muy bien. Stefan Zweig era un gran escritor austríaco que sabía muy bien, encuentro yo, dar un perfil de las personas que él biografiaba. Él escribió muchas biografías en su vida, y entonces ese es como, digamos, el inicio. Así me acerco yo a él, y mi admiración va creciendo viendo todas las dificultades que tuvo, ¿verdad? Las dificultades que tuvo primero en Portugal, donde no hay reconocimiento de todo lo que hizo por Portugal en el descubrimiento y en la colonización de la India, ¿verdad? Y a ver, como diría Gabriela Mistral, ese ninguneo que se tiene que ir después y se tiene que ir a Castilla, a Sevilla, y, bueno, todo lo que hace para que le crean que él puede encontrar ese camino. O sea, un aventurero, y un aventurero que se atreve a hacer algo que no se atrevió a hacer nadie más. Cuando yo presenté esta novela, cuando recién salió, me acompañó en la presentación, ¿sabes? José Massa, este gran astrónomo chileno muy popular, muy conocido, que le gustó la novela y quiso acompañarme en la presentación. Y él comparó este viaje de Magallanes en la búsqueda de esa tierra incógnita y de ese paso entre los dos océanos con un viaje hoy día mismo a Marte. Es decir, que sería más o menos lo mismo, que partiera de repente un Elon Musk diciendo, ya ahora yo voy a llegar a Marte y con una navecita espacial. Él lo comparó así, yo estoy de acuerdo que era eso. Y por otro lado, y ahí concuerdo con Pigafetta, que él tenía el carácter para eso, el carácter para sujetar, contener, guiar a una tripulación de 250. Yo los llamo siempre europeos en la novela, porque si bien la mayoría son castellanos, son españoles, hay muchísimos también, hay italianos, hay griegos, hay alemanes, hay de otros, casi la mitad es extranjero, porque él no encontraba en el mismo Sevilla y en España no encontraba gente que se quisiera ir con él a esta locura, ¿verdad? Ellos todos preferían irse a las Antillas con los galeones que partían hacia allá, pero ¿qué es eso? Irse a las Molucas ahí en ese viaje. Solamente se reunió a los más valientes, digámoslo así. Entonces él tenía también la personalidad y el carácter para semejante hazaña, lo que lo transforma en un personaje muy interesante. Y también muy interesante saber lo que pasó después de que él se muriera, ¿verdad? Hay una desorientación completa en el grupo. De hecho, hay 6 meses, antes de que tomara Elcano el mando, hay 6 meses en que se transforman en piratas, que andan como dando vueltas ahí en el Océano Índico, sin saber dónde ir, tomando a rehenes para que los lleven a las Molucas, pero siendo muchas veces engañados. O sea, ahí hay otra aventura más. Claro, entonces la ausencia de Magallanes demuestra, y lo que pasó en esa ausencia demuestra lo importante que él era para
para ese grupo, para esa tripulación. Y en la segunda parte, cuando Elcano toma el mando, claro, ahí está, claro, el gran navegante Elcano, que es capaz de volver. Eso es una tremenda hazaña que él hace y de cómo terminar esta circunnavegación. Claro, esa es otra, digámoslo así, otra parte del viaje en que este Pigafetta se queda en silencio, no escribe nada más sobre eso. Yo creo que ahí él está repasando, reescribiendo, rezando para volver con vida, pero ya no hay más aventura, sino que solamente el deseo de volver y la confianza en el tremendo Elcano, el tremendo navegante que le debe, digamos, le debe su protagonismo en la historia, le debe el hecho de que estemos hablando de él ahora al acontecer infausto, digámoslo así, de que Magallanes se haya muerto. Muy bien, gracias Patricia. Ese es el protagonista de Bajo la Cruz del Sur, de tu libro. En cambio, María Saavedra toma como protagonista, era que no, a Juan Sebastián Elcano, español. Bien, tú diriges la cátedra CEU Elcano. ¿Por qué Juan Sebastián Elcano? ¿Quién es este personaje desconocido de la época, que ni siquiera era uno de los primeros capitanes de la expedición y que asume el mando de lo que queda finalmente de la última nave y que logra llegar con solo 18 tripulantes de regreso y que se le ocurre volverse por otro lado? Y accidentalmente, por lo tanto, es el primero que circunnavega todo nuestro planeta. ¿Quién era Juan Sebastián Elcano? ¿Qué logras tú averiguar, María, sobre su personalidad, sobre esta figura que tú describes no solamente durante el viaje, sino que antes y un poco después? ¿Qué nos puedes contar tú de esta persona que es más desconocida para nosotros los chilenos, incluso porque acá nos suena Magallanes, el estrecho de Magallanes, la región de Magallanes, pero Juan Sebastián Elcano nos suena quizá al nombre de una calle y a poco más? Cuéntanos, ¿quién es este Juan Sebastián Elcano? Mira, como decías, Mauricio es un poco héroe por accidente, porque o sea, ni él ni tampoco Magallanes habían pensado nunca en hacer la circunnavegación. El objetivo era llegar a las Molucas y en principio regresar por la misma travesía que habían hecho, ¿no? Que luego se vio que era prácticamente imposible, ¿no? Hasta muchos años después nos encontró el tornaviaje. Y escuchando a Patricia, que me encanta escucharte, me he dado cuenta de algo que nos pasa a las dos, pero yo creo que nos pasa quizá como novelista, bueno, ella es novelista, yo no, yo he escrito una novela, pero también como historiadores, ¿no? Que cuando nos metemos mucho en un personaje, ese personaje de alguna manera te acaba enamorando. Y me da la impresión de que a Patricia le ha pasado esto con Magallanes y a mí me ha pasado con Elcano, ¿no? Porque al final, pues eso, vas a la casa donde tenemos certeza además que nació y que vivió con su madre. Luego, claro, como he estado trabajando con la Armada durante estos años, yo he ido viendo, yo no navegaba, pero sí he ido viendo como el buque escuela de la Armada Española, que por cierto es el gemelo del vuestro, del Esmeralda, navega a vela por sitios que son complicadísimos. A día de hoy, navegar el estrecho de Magallanes es complicadísimo y sabemos que ese estrecho tiene un final y que va al Pacífico. En aquel momento no. Magallanes intuyó que podía ser por ahí y efectivamente, pero fue una búsqueda muy azarosa. Cuando explicamos la historia, pues decimos como si fuera cosa de un minuto, ¿no? Y atravesó el estrecho, fueron 38 días de auténtico suplicio, ¿no? Sin saber siquiera si van a poder llegar a lo que entonces era el Mar del Sur, ¿no? Y hasta ahí es verdad que Elcano tiene un papel, digamos, poco protagonista. De hecho, cuando muere Magallanes, ni siquiera es Elcano el que se va a hacer con el control, ¿no? de la expedición, ¿no? Hay dos antes que él y el último es Gómez de Espinosa. Y hay un momento que es como muy dramático, que es cuando el barco de Gómez de Espinosa hace aguas en las Islas Molucas y entonces deciden que se van a separar, ¿no? Y es verdad que habían sido 2 años y medio de convivencia muy dura, de compartir experiencias tremendamente complicadas entre la tripulación de los dos barcos, que son los dos que quedan. Entonces esa despedida es dramática y además Juan Sebastián Elcano toma una decisión durísima y es que como va a volver
haciendo la circunnavegación, es decir, va a volver por un territorio que en teoría es monopolio de Portugal. Si algún barco portugués les apresa, llevando la bodega como la llevaban llena de clavo, automáticamente les requisaban la carga, ¿no? Entonces, la decisión que toma es alejarse todo lo que pueda del continente africano, porque era la ruta, los portugueses hacían más navegación de cabotaje, más pegada a la tierra. Entonces, la navegación por el Índico Sur fue otro suplicio, les costó muchísimo doblar el cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y finalmente llegan a Cabo Verde. Es verdad que, como os decía antes, ¿no? Pues está en Cabo Verde justo conmemorando, ¿no? los 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano, ves las islas, y en Cabo Verde deja presos a 13, o sea, porque les apresa a los portugueses 13 marineros, ¿no? Bueno, pues esto y la reacción posterior del Cano a mí me da pie para comprender esa intimidad, el auténtico ser humano que había dentro del navegante. Y es que cuando el Cano llega por fin a Sanlúcar y después son remolcados hasta Sevilla por el Guadalquivir, antes de bajar a hacer las cuentas con la Casa de la Contratación, escribe ya desde Sanlúcar una carta al rey, a Carlos I, en la que le cuenta cómo ha sido, que anda a la vuelta al mundo, y le dice que por favor haga las gestiones para que los portugueses devuelvan la libertad a los 13 marineros que han quedado presos en Cabo Verde. Yo creo que esto, en el contexto en el que estamos, un contexto de una Sevilla eufórica, porque por fin los españoles han conseguido una vía directa hacia las Molucas para comerciar las especias, en el contexto de un hombre que lleva 3 años malviviendo, que ha visto morir a muchos compañeros que han tenido que echar, ¿no? a las aguas, que han encontrado su tumba en las aguas del Pacífico o del Atlántico, que está aturdido, que su cabeza se vaya, lo primero de todo, a esos 13 hombres que ha dejado en manos de los portugueses. Yo creo que dice mucho del sentir de este hombre, ¿no? Antes les decía que es verdad que el Cano es vasco, y yo sinceramente, por las actuaciones que tiene, me lo imagino muy vasco, un hombre de mucho mundo interior y de poca expresión hacia afuera, ¿no? Y luego a la vez, claro, el Cano no era ningún chaval, el Cano tenía 30 años cumplidos, ¿no? Cuando se embarca en la aventura de Magallanes. Y bueno, pues arriesga mucho. Él se ha dedicado seguramente al comercio y sobre todo a la pesca de altura en el norte, como lo había hecho su padre. Y arriesga con una empresa que efectivamente, yo estoy de acuerdo con Patricia, no es que sea comparable a... Es que además conmemoramos a la vez, ¿no? En los 50 años del hombre en la luna y los 500 años de la vuelta al mundo. Creo que es muy superior el riesgo de la vuelta al mundo, porque al final la luna desde abajo está muy monitorizado. Podría haber sido un fracaso, pero no estaban solos. Sin embargo, Magallanes, Elcano con sus tripulaciones estaban completamente solos, dependiendo solo de mirar al cielo y del mar, ¿no? Y del estado del mar. Entonces creo que esos riesgos que corren, esa decisión del Cano de volver por la ruta portuguesa con todo lo que implicaba de riesgos. Y además hay otro tema que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Porque es verdad que vas descubriendo al personaje a medida que vas profundizando en las decisiones que toma, ¿no? Y es que cuando decide que van a navegar el Índico, pero muy lejos de la costa africana, lo impone a su tripulación, es decir, porque sabe que se la juegan, ¿no? Y sin embargo, cuando están a punto ya de llegar cerca de las Islas Canarias, su tripulación está exhausta, ha muerto un montón de gente, el escorbuto está haciendo estragos. Tienen dos opciones: o hacemos escala en Cabo Verde con el riesgo de que los portugueses nos descubran, o bien seguimos hacia Sevilla y puede que nunca lleguemos, ¿no? Entonces, esa decisión que es de vida o muerte, esa sí se la plantea a su tripulación. Así como la otra era necesario, tomó la decisión él y es una orden. Sin embargo, el hacer la escala en Cabo Verde o sea, la somete a votación entre su tripulación. Y el resultado es: hacemos escala en Cabo Verde, aunque con esto nos juguemos todo el resultado del viaje, ¿no? Pues creo que es que es un líder muy potente, ¿no? El que en un momento dado toma una decisión que puede ser dura y cuestionable para sus subordinados, y en otro momento dado, porque considera que es mejor, es una decisión que toman entre todos, ¿no? Como fue la escala en Cabo Verde. Entonces ya digo que es un hombre introvertido, es un hombre con mucho mundo interior y es un gran líder.
en ese sentido de ir conduciendo con dureza cuando es necesario o con un poquito más de flexibilidad cuando ve que tienen que entrar otras opiniones. Muy bien, María, nos has presentado esta figura más desconocida de Juan Sebastián Elcano. La última pregunta por mi parte, antes de dejar la palabra a los demás participantes. ¿Qué viene ahora, María? ¿Qué te pareció esta experiencia de haber escrito una novela? ¿Cuáles fueron las consecuencias, las reacciones? ¿Has pensado escribir otra novela? ¿En qué temas estás en estos momentos? Cuéntanos un poco de lo que se viene por delante. A ver, yo lo he disfrutado muchísimo y sí espero escribir novela histórica. De hecho, hay otro personaje del que ya hemos hablado, pero que me da la impresión de que pronto va a salir algo suyo, que es Urdaneta, Andrés Urdaneta. Daría para una novela histórica preciosísima o para una biografía un poco ficcionada, ¿no? Porque es un hombre que fue en el segundo viaje del Cano, que fue navegante, se metió en un convento de los agustinos de México y Felipe II le sacó del convento para que intentara el regreso desde las Islas Filipinas, ¿no? Entonces, novela histórica quiero seguir haciendo, no sé si a la velocidad de Patricia, pero al menos sí tengo que ir combinando, ¿no? La producción académica, que al final es lo que en la universidad se nos exige, con este otro disfrute de pensar que la historia llega a muchas más personas que el mero trabajo académico, ¿no? Y porque además yo creo que es muy importante los contextos. Es decir, que cuando uno cuenta de manera como más escueta una realidad de una persona, de un hecho, mm, puede perder el contexto. Y a veces es muy importante contar cómo era esa sociedad sevillana y vallisoletana de Valladolid del siglo XVI, cómo era la vida en los barcos, ¿no? Porque eso también es muy duro. Y a veces parece que, bueno, se subían al barco, se embarcaban y ya. Y no, ¿no? O sea, cómo era lo que era el escorbuto. Por ejemplo, aprendí una cosa muy interesante que yo no lo sabía, lo aprendí por un historiador de la medicina, y es que, bueno, como sabéis, el escorbuto era fruto de la carencia de vitaminas. Y resulta que en el viaje de vuelta, en las Molucas, se habían embarcado toneladas de clavo y el clavo tiene mucha vitamina C. Entonces, no lo sabían. Hubieran evitado todos los muertos de escorbuto en el regreso a España simplemente con que hubieran probado el clavo, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que ahora las tenemos muy claras, pero que en ese momento eran, bueno, pues dificultades con las que se enfrentaban. Entonces, eso es lo que yo creo que es fácil dar a conocer en una novela histórica. Muchas gracias, María. Y Patricia, cuéntanos, luego de esta experiencia de haber escrito Bajo la Cruz del Sur, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Qué recepción tuvo esta novela? ¿Influyó de alguna manera en tus novelas posteriores, en Ercilla, Las Infames, Lucila? Acabas de presentar tu último libro, ¿verdad? Mística para principiantes. ¿Qué viene ahora? Porque tú no paras, no te detienes en la escritura de novelas. Cuéntanos la historia posterior a Bajo la Cruz del Sur y lo que viene a continuación, por favor. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta con la recepción que tuvo Bajo la Cruz del Sur, porque bueno, eso lleva como 5 ediciones, en su momento fue un bestseller, estuvo entre los libros más vendidos en Chile, y también hubo unas críticas maravillosas de Camilo Marx, por ejemplo. Yo creo que ha sido la novela mejor recibida mía por la crítica chilena, por la crítica autorizada. Camilo Marx siempre ha sido un crítico a ver cómo decirlo, primero muy respetado y segundo, él no perdona nada, muy estricto, muy serio. Ya después, lo que pasa es que yo cada vez que me entro en un proyecto, después cuando escribo la novela y la publico, doy por terminado, doy como cerrado ese capítulo. Ese capítulo para mí está cerrado. Y después escribí, claro, Las Infames, después escribí, me interesó Ercilla y las contradicciones del imperio, que es mi penúltimo libro, digamos, y que acaba de salir en España, que presenté en la Casa de América. Yo estoy siempre muy relacionada con los temas que tienen que ver con la memoria cultural chilena y latinoamericana. Y voy a seguir con eso, voy a seguir con eso. Ahora, lo que sí
me voy a acercar un poco más al siglo XX. Me interesa escribir un poco más sobre el siglo XX y sobre todo quiero escribir desde una perspectiva ya desde el siglo XXI. Quiero escribir sobre la década en que yo era joven, cuando yo estudié mi magíster en Historia en Santiago, los años 80. ¿Qué pasó ahí en los años 80? Ese es como mi proyecto actual. Y sí, y el tema, hay que decir que ustedes a lo mejor lo han notado, se han leído mis novelas. Yo no soy una típica escritora de novela histórica. A mí me gusta mucho, a ver, un poco, innovar, digámoslo así, crear nuevas formas de narrar. Por ejemplo, en Arcilla hay momentos en que la novela está ambientada aquí, en mi estudio en Berlín, y donde yo converso de tú a tú con Ercilla, por ejemplo. Y bueno, eso, seguir innovando, seguir viendo qué formas hay, de qué manera podemos acercarnos desde el siglo XXI a momentos que nos han formado, que han formado nuestra cultura, y que ese sea un viaje, digámoslo así, hacia el pasado para volver al presente con mayor lucidez. Para mí, yo nunca pierdo de vista el presente. Eso es para mí muy, muy importante. Así es que, bueno, seguir reinterpretando la historia. A diferencia de María, yo estoy dedicada 100% a la literatura. Yo, si bien hago algunos talleres de escritura y a veces también me invitan en la universidad a hacer seminarios o algo así, yo soy en ese momento solamente escritora. Lo cual es algo que le agradezco muchísimo, porque es lo que más me gusta hacer y tengo que decir que me hace muy feliz. Y nosotros también lo agradecemos, Patricia, porque nos entretiene, nos gustan mucho tus libros y los seguiremos leyendo. Y te invitaremos pronto a comentar probablemente otro de tus libros. Pero ahora voy a dejar paso también a las preguntas de los demás participantes el día de hoy. Les recuerdo, los que están conectados a distancia pueden escribir preguntas en el botón PIR, preguntas y respuestas, pero vamos a comenzar por los que están aquí presentes en la sala. Por lo tanto, le dejo la palabra a la profesora Magdalena Palacios. Patricia, No. Mejor habla fuerte y te escuchamos. Sí. Sí. Ya, perfecto. Mi primera pregunta va para Patricia. Patricia, tú hablabas en algún momento sobre la perspectiva latinoamericana en tu obra. Te cuento que acá en la sala están mis alumnos del curso de comprensión lectora, donde estamos revisando cuentos de Julio Cortázar, que justamente es un autor que también escribió mucho tiempo desde París, sobre también la realidad, bueno, ficcional latinoamericana. Entonces te quería preguntar un poquito, ¿qué crees tú que, cómo definirías tú esta perspectiva latinoamericana en tu obra? O sea, ¿qué plus le das, podríamos decir, que tiene tu obra, siendo tú chilena, ¿no es cierto?, respecto a otro autor que podría escribir lo mismo que tú, desde una perspectiva no latinoamericana? O sea, ¿qué encontramos en una perspectiva latinoamericana? ¿Qué agregado nos puede entregar? Esa es mi pregunta. Mira, yo te puedo contestar dándote el ejemplo de Bajo la Cruz del Sur, ya que estamos hablando de esta novela. Cuando yo leí ya la biografía de Stefan Zweig sobre Magallanes, que es muy buena, yo me di cuenta que no dice nada, por ejemplo, sobre
cómo fue la relación de Magallanes con los pueblos originarios, con los tehuelches, por ejemplo, a quienes llamaron patagones, ¿verdad? A quien Pigafetta llamó patagones. Y me interesó profundizar sobre eso. Como ellos estuvieron ahí, y ellos invernaron en San Julián y tuvieron muchísimo contacto y hubo comercio también. Ellos se alimentaron por las provisiones que les traían ellos. Este mismo Pigafetta cuenta que cómo fue el momento en que se acercó este Patagón, ¿verdad? Este Tehuel, según los mapuches lo llamaban tehuelches, pero ellos mismos se llamaban Aonikenk. ¿Cómo fue este encuentro? A mí me pareció eso que muy literario, porque se trataba de reflexionar hasta qué punto están estos europeos renacentistas, hasta qué punto la mente de ellos está preparada para comprender otra mentalidad, otra forma de ser humano, otra cultura. Y por supuesto que yo creo que recién el hombre y la mujer del siglo XXI están preparados para eso. Ha tenido que pasar mucho tiempo. En esa época todo estaba lleno de prejuicios. Y él crea, por ejemplo, el nombre, porque Pigafetta escuchó la palabra setevos. Entonces él sacó la conclusión de que ese era el diablo de ellos. Eso lo lee, fíjate, Shakespeare, y crea la obra dramática La Tempestad, donde el diablo es Setebo. Imagínate así como esta correlación de malas interpretaciones, diríamos así, o de interpretaciones. Entonces a mí lo que sí, por supuesto que me interesó profundizar en eso. También sabemos que cuando ya yendo a otros pueblos originarios, sabemos que cuando él, por ejemplo, llega a la isla de Cebú, comienzan ahí las misiones, y no iba de misionero, pero incluso eso lo criticaron, pero él en algún momento quería volver ahí y por eso establece ahí unas alianzas con Humabón, que se llamaba el rey o el cacique, y comienza entonces una cruzada misionera donde Pigafetta dice que en el día convertían a 1000 almas. Bueno, yo quise, eso es muy literario también, yo quise saber qué pasaba ahí, ¿no? Y hay momentos también en que se producen milagros, donde San Martín, el astrólogo, ayuda a curar a alguien que está enfermo en cama, un príncipe, y resulta que le atribuyen que él es milagroso. O sea, todos esos momentos de mucha relación humana, esos momentos me interesó verlos, pero ya sin ese prejuicio, sino que desde la perspectiva de que son culturas diferentes que se encuentran y se malinterpretan, digámoslo así. Y esa es la visión que podemos tener desde el siglo XXI. Y yo creo que nosotros podemos aprender de esas malinterpretaciones. Y desde el siglo XXI nosotros vemos seres humanos que se comunican, eso es lo que vemos. Y el drama de esa comunicación que está marcada por la asimetría, porque técnicamente son culturas muy asimétricas. Muy interesante la pregunta y tanto más interesante la respuesta de Patricia, que nos abre toda una perspectiva intercultural, ¿no? Muy bien, desde Concepción, donde está también un grupo de estudiantes de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, nos llega la pregunta: ¿cuál técnica narrativa es la que más les agrada utilizar como escritoras y por qué? ¿Cuál es la técnica narrativa que más les ha agradado utilizar y por qué? Comenzamos quizás con María y luego le damos la palabra a Patricia. A ver, o sea, tengo que partir de que efectivamente me encantaría ser escritora, pero de momento es lo que he hecho, ¿no? Un libro. Entonces, en cuanto a la técnica narrativa, que no soy experta, obviamente, yo me centraría, ya lo hemos hablado antes, ¿no? El tema epistolar,
Creo que es o sea, da mucho juego. Es un recurso que nos permite establecer contactos entre distintas épocas, entre distintos espacios, ¿no? Y yo creo que eso, de cara a las distintas relaciones, al conocimiento de mundos, claro, yo lo he visto en mi novela, que además, de alguna manera, yo lo iba descubriendo, ¿no? A medida que iba dibujando los personajes, lo que supone para una chica de 18 años que de repente se entera de que vive en Valladolid, que era una ciudad relativamente pequeña de España, ¿no? Y se entera que su padre es aquel del que se habla, que dio por primera vez la vuelta al mundo. Bueno, pues es una conexión entre espacios vitales muy diferentes y esto se puede hacer a través del género epistolar, ¿no? Que de otra manera resultaría más complicada. Por eso yo creo que es el que elegí. Me parece que da mucho juego, porque además cuando escribes, puedes escribir en primera persona, puedes escribir en tercera y entonces contar hechos de otros. No sé, a mí me ha parecido muy significativo. Y luego además a mí me pasa una cosa que seguro que a Patricia, no sé si le pasaría cuando empezó a escribir, ¿no? Y es que, claro, los personajes no están dibujados. Los personajes los vas creando, los vas dibujando a lo largo de la novela, ¿no? Y llegó un momento en que yo pensé, me di cuenta, ¿no? Que para hablar de o sea, tienes que tener un referente en la cabeza, un referente físico e incluso de manera de ser, de carácter. Porque si no, un día describes al Cano de una manera y a los 2 meses que retomas la historia, resulta que ya no tienes esa idea en la cabeza, ¿no? Entonces yo busqué referentes que me sirvieran a mí para dibujar a Juan Sebastián Elcano, a María de Vidaurreta, a la niña, ¿no? que nace de esa unión extramarital con María Vidaurreta. Y es un proceso muy bonito, ¿no? El ir encontrando como unos referentes que te sirvan a ti para ir pintando y haciendo madurar también a los personajes. No sé si he respondido, pero bueno, esto ha sido como un proceso creativo. Muy bien, María. Patricia, tú has usado muchas más técnicas narrativas. ¿Cuál te ha gustado más y por qué? Mira, claro, cada novela tiene su propia, trae su propia técnica, su propio modo de abordar el tema. Yo, a diferencia de María, yo no hice nunca un taller de literatura. Yo me lancé, me tiré al agua nomás con mi primera novela y ahí en ese caso es un personaje en primera persona que cuenta su vida desde Sevilla y lo que le ha ocurrido a ella, le ha ocurrido al reino de Chile. Y ahí estamos hablando del siglo XVII. Claro, ahí está la historiadora detrás porque yo ese tiempo lo había trabajado en la historia, te había escrito incluso hasta un libro, Fronteras del Sur, que se trata de la conquista de la Araucanía, de las relaciones fronterizas. En el fondo ahí la técnica narrativa es inventar a un personaje que es completamente inventado, una mujer sin nombre de calle del pueblo, una mujer que no existió, yo la inventé para que a ella le ocurriera eso. Yo creo que esa es mi novela más lograda, ¿eh? Y tal vez es la que, digamos, llega ahí a tapar un espacio, una laguna, porque de ese tiempo no se sabía nada. Y yo quise hacerlo de una forma entretenida y yo creo que ahí hay también una identificación con ese personaje, con esa mujer. Eh, Muchas personas piensan que ella realmente existió, por ejemplo, y siempre que cuento que es inventada, ánima llena, así se llama, y que ese documento que encuentra la narradora al principio de la novela en Sevilla, que ese documento no existe, que es una técnica literaria, eso es para mucha gente una decepción tremenda. Ellos quisieran tener a esa antepasada. Y yo digo ahí, bueno, esa antepasada tal vez está ahí, yo no sé, a lo mejor, ¿por qué se me ocurrió a mí todo esto? Bueno, yo fui muy receptiva, quise viajar a ese siglo y, y ver qué pasó ahí, y de ahí sale ese personaje. Esto es muy misterioso. La inspiración, que llaman inspiración, esto es muy misterioso. Hay una comunicación, hay lazos, vasos comunicantes que le llaman, con el pasado, con nuestros ancestros. Yo diría que la técnica es siempre estar muy abierta, estar con el menos prejuicio posible, yo diría con un ego muy bajo también, para escuchar las voces. Incluso con estos personajes que ya existen, como Magallanes y como Elcano, se trata de acercarse a ellos de una manera que nos hablen, sin que nosotros sepamos todo de antemano, para irlos descubriendo. De eso se trata en el fondo de la literatura. Y ahí está la diferencia con la historia. Porque hay una diferencia entre leer una novela histórica y leer historia. De hecho, un buen novelista histórico, una buena novelista histórica,
puede dar digámoslo así, un producto, puede escribir un texto que sea superior a la historia. Aunque no esté respaldado con tanto documento, puede ser superior en el sentido de que haya una interpretación tal vez más profunda de lo que realmente ocurrió. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante esta comparación entre las técnicas preferidas de ambas escritoras, ¿no? La mestiza, ¿verdad? Y Juan Sebastián Elcano, cómo es este recurso a un supuesto documento histórico que es ficticio, también a alguna mujer ficticia o semificticia. Bueno, es un recurso que lo tenemos desde Cervantes y el Quijote, por lo menos, ¿no? Así que Sí, sigue siendo una técnica que sigue resultando. Bueno, de partida entonces estamos un poco pasados ya de la hora. Les recomiendo a todos leer ambas novelas, son muy entretenidas y muy distintas, dos novelas muy entretenidas y muy distintas a partir de un hecho tan importante para nosotros y que estamos conmemorando sus 500 años. No sé si hay alguna última pregunta, pero si no, yo les voy a contar que vamos a seguir desarrollando este tema dentro de 2 semanas, allá en Concepción. Les paso el aviso a los que están en Concepción, pero a todos se les llegará una invitación con conexión online para inaugurar una exposición sobre la primera vuelta al mundo, donde va a hablar el capitán de la Esmeralda, Víctor Zanelli, que María conoce, y que es muy interesante, y vamos a ver cómo se vive esta vuelta al mundo, no solo tal vez como nosotros, o María, o Patricia, que han estado ahí frente al Estrecho de Magallanes, o en Cebú, o en Cabo Verde, sino arriba del barco, ¿no? Cómo se vive el cruce del Estrecho de Magallanes navegando entre esas dificultades, ese frío, esas rocas, arrecifes, esos vientos en primera persona. Entonces los invitamos a escuchar al contraalmirante Víctor Zanelli el 14 de noviembre. Y una semana después, el 21 de noviembre, vamos a continuar un poco con lo que hemos hablado hoy desde Puerto Montt, desde nuestra sede de la Patagonia, viendo el relato mismo de Pigafetta, cómo se conecta con la tradición latinoamericana del relato, y viendo también, algo también se anunció hoy, esta historia, esta aventura que le sucedió a Antonio Pigafetta con su propio escrito, y cómo llega hasta el día de hoy a manos de un chileno, de José Toribio Medina, que decide traducirla por primera vez al castellano y se da a conocer en el mundo hispano, que no estaba en esos momentos durante muchos siglos, más de 3 siglos, desconocida. Entonces vamos a hablar el 21 de noviembre sobre eso, sobre las aventuras y sobre las características literarias de este relato de Pigafetta. Luego, el próximo año, tendremos un encuentro específico sobre José Toribio Medina y toda su obra. Así que esperamos invitar de nuevo a Patricia y a María a algunos de estos eventos que vienen ahora por delante. Les agradecemos entonces infinitamente por esta conexión desde España, desde Alemania, desde Concepción, y todos los que han seguido este día de hoy. Este relato de navegantes y narradoras, esta conversación con las dos narradoras que han dado el salto desde la historia hasta la literatura para acercarse a estos dos grandes navegantes, Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, de los cuales hemos conocido un poco más hoy, y seguro que saldremos a leer sus libros y a continuar informándonos sobre este episodio tan apasionante de la historia de Chile, de España y del mundo. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Un gusto, muchas gracias, y ya nos volveremos a ver. Yes. Un gran aplauso entonces. Chao. Gracias.